Hola, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los 5 grupos de medicamentos que una persona mayor de 60 o de 65 años, si tiene una cardiopatía como pueden ser insuficiencia cardíaca, como pueden ser arritmias, como puede ser lo que sea, o tiene hipertensión, no debería de tomar de una forma crónica, ¿vale? Sí, a lo mejor esporádicamente, puntualmente, pero no de una forma crónica, como por ejemplo un fármaco archiconocido y que toda la gente toma por si acaso y que ya he dicho millones de veces que no se toma por si acaso, es el omeprazol. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen la mayoría o todos los cardiólogos, ¿vale? 5 grupos de medicamentos que no debemos tomar si existe cardiopatía o hipertensión. Un besito.